Muy buenas tardes, radio oyentes de La Voz del Pueblo. En esta ocasión les habla su locutor Luis Puerto y venimos con un tema muy interesante que son las problemáticas sociales que se han presentado durante la cuarentena. Tenemos un gran panel de invitadas, a continuación se van a presentar cada una de ellas. Buenas tardes, mi nombre es Lady Paola Sepúlveda. Yo estoy actualmente usando octavo semestre en la Universidad Minuto de Dios de Trabajo Social. Hoy hablaré sobre el tema de violencia intrafamiliar durante el confinamiento del COVID-19. Muchísimas gracias, Lady. Ahora vamos con Daniela. Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Daniela Ospina y yo les hablaré acerca de la problemática con los vendedores ambulantes en esta pandemia. Gracias. Muchísimas gracias, Daniela. Bueno, vamos ahora con Juliet. Gracias por la invitación. Pues mi nombre es Julia Leal, soy estudiante de octavo semestre de la Uniminuto. El día de hoy vengo a dar mi punto de vista sobre la pobreza en cuanto al confinamiento del COVID-19. Muchísimas gracias, Juliet. Ahora vamos con Vanessa. Hola, buenas tardes Luis, muchas gracias por la invitación. El día de hoy quiero compartirles algunas apreciaciones sobre el tema de la salud en relación con el confinamiento y el COVID-19. Muchísimas gracias, Vanessa. Ahora vamos con nuestra última invitada, Jennifer. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Jennifer Castañeda, estudiante de Trabajo Social, séptimo semestre lo estoy cursando y el día de hoy voy a hablar un poco sobre el desplazamiento forzado en tiempos de pandemia. Bueno, iniciamos con mi tema, el cual consta de la violencia intrafamiliar, en donde, según el informe realizado por el Observatorio Colombiano de las Mujeres, los llamados al 155 han aumentado en un 91% en el promedio de 101 llamadas diarias. Se hace una comparación de estos 4 meses con el año anterior. Pues es preocupante el aumento en todos estos factores de riesgo para las mujeres y niños, en los que encausan en delitos sexuales y de violencia física y psicológica. Según los datos de medicina legal, la mujer representa el 86,8% de la violencia de pareja y el 64,59% de violencia intrafamiliar. Según la psicóloga María López, dice que la violencia se basa en un aumento, pues, de ansiedad y de estrés, ya sea por la pérdida del empleo, de la economía familiar y la inquietud, pues, de los niños y de las metodologías de enseñanzas virtuales que se están utilizando hoy en día por la educación, y los padres de familia no tienen como la capacidad para enseñarle a los niños, y esto causa una violencia. También es preocupante el consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas que permiten que su estado mental no esté en condiciones, y aumenta la violencia física hacia las mujeres. Los presuntos homicidios dolosos contra las mujeres incrementó en un 11%. La ONU hace un llamado de paz desde los hogares, el cual debe estar atento por las autoridades responsables, pues, de prevenir y de sancionar cualquier tipo de violencia en el entorno familiar. Hacen un llamado a la sociedad, que estemos pendientes de este tipo de violencias, en los que podamos hacer denuncias, o advertir a las autoridades de violencias en los diferentes hogares que se manejan en nuestro entorno. Entonces, hago una apreciación como trabajadora social. Me parece preocupante este tema, ya que ha aumentado bastante en estos meses del año 2020, en donde no hemos visto en los medios este aumento tan significativo, ni se ha visto una prevención y una mitigación que se esté haciendo para que estas violencias hacia las mujeres y niños estén bajando. Al contrario, una apreciación a que esto cambie durante el COVID-19. Entonces hacemos un llamado al Estado que hagan una intervención a este tipo de violencias. Muchísimas gracias, Lady. Y es interesante hacer una reflexión a partir de lo que nos dice la compañera, y es identificar si los medios de comunicación no le importa a la mujer, si acaso los otros temas son una cortina de humo para conocer las cifras y los índices que están pasando de violencia intrafamiliar, en especial pues a la mujer y a los niños. A continuación vamos a hablar del tema de la corrupción, y es un tema que se está regando por todo el territorio nacional a través de los gobernantes, los alcaldes, ¿sí?, que están implementando una serie de estrategias de corrupción con los mercados que se están entregando a las familias vulnerables.
no están pasando las cifras acordes. Podemos encontrar mercados que una lata de atún puede valer 22.000 pesos, un rollo de papel higiénico 12.000 pesos, ¿sí? Entonces son cifras que no corresponden. Entonces están lucrando los bolsillos a costas de la gente vulnerable, y es un llamado de atención al gobierno para que empiece a identificar todos estos procesos, ¿sí? Para que cuando sea la rendición de cuentas y el balance y los balances financieros se den cuenta de que gobernante alcalde fue corrupto en el transcurso y se aprovechó de esta pandemia. También es hora ya de como empezar que el gobierno empiece a cambiar el enfoque que tiene frente a las acciones sociales que pueden desarrollarse, digamos, en el transcurso de la pandemia, no solo la pandemia, sino acciones que pueden ocurrir en la educación, en la salud. Por lo tanto, es importante empezar a reconocer qué enfoque puede ser pertinente para las problemáticas sociales que están latentes. A continuación vamos a hablar de otra problemática social, de los vendedores ambulantes, y a continuación pues Daniela nos va a presentar. Adelante, Daniela. Bueno, gracias Luis. Actualmente hemos podido evidenciar las crisis que han atravesado los vendedores informales cuando se ha visto que están expuestos a este virus y por si fuera poco hay una vulneración de derechos, ya sea por parte de la policía o hasta por parte de la misma ciudadanía. Se puede ver cuando son desalojados, cuando son agredidos, quitan y les dañan su mercancía, y se ha podido ver que el gobierno no ha entendido que las personas salen es para poder trabajar y suplir sus necesidades, para poder alimentarse y pues para poder pagar también una vivienda. Hemos podido evidenciar que muchos de ellos viven en unos llamados pagadiarios. Entonces es ahí donde está el problema de que el gobierno como que no hizo un balance real respecto a los ingresos solidarios o a los mercados que se han venido distribuyendo en este lapso de tiempo, en los cuales se ha podido lograr ver que muchos vendedores ambulantes no han estado beneficiados por esto. Entonces hay que mirar qué está pasando y a quiénes se les están dando estos beneficios, porque hay personas que están recibiendo el ingreso solidario cuando son personas que tienen, por decirlo, todos los recursos suficientes y no necesitan de este mercado, como puede que si lo necesiten los vendedores informales. Entonces es ahí donde se le hace como una invitación al gobierno de realizar un censo o un diagnóstico, pues como para que se pueda evidenciar la cantidad de vendedores ambulantes existentes que hay en Bogotá o pues mucho mejor en Colombia, y asimismo poder tener como acciones frente a ellos, porque se puede evidenciar que los vendedores ambulantes pueden ser como un foco de contagio. También, por otro lado, el mismo gobierno no implementa las herramientas como para suplir las necesidades del pueblo, y es ahí como un déficit que hay en ellos. Pues no hacen un diagnóstico, no tienen una construcción de escenarios y una visión participativa de la visión del futuro, porque pues el gobierno no vieron esto sino hasta cuando ya había una serie de contagios masivos y actuaron ya cuando empezaron los contagios en Latinoamérica. Entonces es como una cuestión de por qué no actuaron antes, sabiendo que el gobierno tenía que implementar una construcción de escenarios, como les decía, de cuando el virus se estaba propagando. También tuvieron que haber empezado a implementar medidas, porque ya era lógico que se premeditaba que el virus iba a llegar a Colombia. También se puede evidenciar que no hubo esa herramienta de la gerencia social, y aparte no hubo un análisis de los involucrados porque no se logró evidenciar el grupo poblacional el cual iba a estar específicamente vulnerado económicamente o socialmente. Entonces esto que les he venido compartiendo pues es lo que le faltó, como un censo en la cual se tuviera como en cuenta de los vendedores ambulantes, los cuales pues salen a la calle, viven de su trabajo y pues como les decía, o viven en la calle o viven en un pagadiario. Gracias. Muchísimas gracias, Daniela. Y claro que sí, es preocupante esta situación que tienen los vendedores informales, si salir a la calle a contagiarse o quedarse en la casa a morir de hambre. Entonces ahora le vamos a abrir espacio al tema de desplazamiento forzado en tiempos de cuarentena, que lo va a desarrollar Jennifer. Adelante, Jennifer. El día de hoy voy a hablar un poco sobre el desplazamiento forzado en tiempos de pandemia. Entonces, como bien se conoce, en algunos territorios la guerra y la pandemia no dan tregua.
De igual manera, pues estos territorios siempre han sido víctimas del conflicto armado, pero en este momento se vive más la problemática sobre la cual se está pasando a nivel mundial, que es la pandemia del COVID-19. Entonces, ¿qué se debe y qué se debe buscar? Bueno, se deben de integrar pues medidas urgentes para proteger a los civiles que viven en medio del conflicto armado. De este modo, se hace un llamado a la comisión de seguimiento que se encarga de la política pública del desplazamiento, ya que se está teniendo en riesgo las comunidades más vulnerables. De igual manera, se tiene que buscar un plan de contingencia por medio de la Mesa Nacional de Víctimas y quiero mencionar un poco los territorios en los cuales pues está viviendo el conflicto armado en tiempos de pandemia. Uno de ellos se encuentra en el Valle del Cauca, donde los indígenas se están haciendo confinamientos y hacen su guardia común y corriente para evitar que entren como los grupos armados a ellos mismos. En los límites con el Ecuador y con Venezuela también se están presentando inconvenientes con los indígenas y cabe destacar que 2 indígenas en Vera han sido asesinados en el Valle del Cauca. De igual manera, en el departamento del sur de Bolívar se están generando panfletos en los cuales se está amenazando a la población sobre no salir, tener ciertas medidas, pero esto viene siendo directamente de ciertos grupos armados. En el Cauca se han generado atentados a estaciones, a carreteras como la carretera Panamericana, y un departamento del cual está siendo víctima también es el departamento del Chocó, donde se están generando problemáticas sociales y se están quedando atrapadas las personas en medio de balas, pues como tal por los grupos armados. Entonces, ¿qué se busca? Que las entidades estatales generen un acompañamiento y una seguridad democrática y como tal también se garanticen los ingresos del mínimo vital, el acceso a la salud, el abastecimiento de los alimentos y la atención inmediata. De igual manera, por medio de la Fundación Ideas para la Paz, esta como tal ha generado y busca los impactos del riesgo del COVID-19 y ya trabajar en temas sociales, del conflicto y de la paz. Y entonces, para destacar 3 puntos importantes sobre el desplazamiento forzado, y es que se están generando pues impacto en los derechos humanos de la población y como tal los grupos armados ilegales podrían sabotear las medidas del gobierno. Otro punto también es que los grupos armados están teniendo una postura neutral y otros toman unas restricciones en los departamentos, ya como cual pues los departamentos están siendo víctimas, entonces la ley de allá vienen siendo los mismos grupos armados y no el Estado como tal. Entonces la invitación es que se busquen recursos por parte del Estado y pues como tal se garanticen los derechos humanos de cada población y se evite que se siga generando conflictos armados y más en un tiempo como este. Muchísimas gracias, Jennifer. Y pues la reflexión de esto es, ¿será que estamos en tiempo de traer ejércitos gringos a entrenar a nuestro ejército? ¿Será que estamos en tiempo de traer camionetas blindadas para el presidente? ¿O será que estamos en tiempo de pensar en guerra? Es como una reflexión que nos queda del discurso que nos acaba de decir la compañera Jennifer frente al desplazamiento forzado. A continuación vamos a hablar de la pobreza. Adelante, Juliet. Esta pandemia pues muestra y hace evidente la falla de los modelos económicos inhumanizados que han mostrado unos modelos de industrialización que no se aterrizan a las realidades de la población. Ahorita podemos ver que es el virus de la pobreza. Esta pobreza la vemos con el 6 y el 8% de la población mundial que podría caer en esta pobreza extrema. Vemos que estos países no cuentan con sistemas de protección social, ni proyectos que cubran las realidades que están viviendo. Además de ello, se ven afectadas pues, las necesidades básicas que son precarias en su gran esplendor. También podemos ver que en las casas se está evidenciando los trapos rojos. Es una triste realidad del hambre que está presenciando la población. Citando la revista Forbes, pues Colombia retrocederá 20 años en trabajo por la pobreza, consecuencia de este COVID-19. También podemos decir que el Banco Mundial calcula que 60 millones de personas carecerán de pobreza extrema. ¿Qué debemos hacer? Este tiempo nos permite que la gerencia social tome un papel importante en las realidades de nuestro país. En esta tenemos que tener en cuenta que la finalidad de la gerencia social pues es reducir esta desigualdad y la pobreza. Esta gerencia pues nos permitirá
dialogar entre las partes afectadas, el Estado, la sociedad, y nosotros como trabajadores sociales tenemos que ser los transmisores y los mediadores de esta crisis para ver qué proyectos vamos a implementar, cuáles van a ser las acciones concretas para hacer una innovación social que nos permita hacer un proceso crítico para poder hacer un desarrollo dentro de las comunidades. Además de ellos, nosotros desde mi postura del trabajo, pues tenemos que hilar las herramientas, las metodologías y aparte de ello hacer un desarrollo participativo para empezar a hacer investigaciones con acción participativa de las comunidades para reducir un poco la pobreza en nuestras comunidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Yuledi. Claro que sí, es tiempo de empezar a reflexionar y mirar si ya es el cambio de la misma línea gobernante del país, si es el cambio ya del modelo económico del país, si ya es el tiempo de los cambios. Ahora le vamos a dar espacio a un tema tan importante que es el tema de la salud. Adelante, Vanessa. Para hablar del tema de la salud debemos hablar de la salud pública. Entonces debemos entender que las entidades del sector público han sido líderes y han mostrado las capacidades que tienen para enfrentar pues, la situación a la cual se está enfrentando pues el país, ¿sí? Pero entonces el problema de Colombia es que el sistema de salud está casi totalmente privatizado, entonces lo que queda del sector público es muy poco y según las políticas y las leyes que lo rigen, eh, no tienen las garantías ni la capacidad para pues a enfrentar un virus como este. Cuando hablamos pues, del coronavirus debemos entender que Colombia ha tomado las medidas en el momento que debe hacerlo sin llegar a tomar unas medidas arbitrarias que lo que generarían en la cuestión de salud es un colapso frente a lo que se puede trabajar y lo que no se puede trabajar, ¿sí? Entonces, también debemos entender que respecto a esto y de toda la cuestión de la salud, es la ley 100 y de cómo se ha trabajado desde los 90 y que la privatización de la salud genera un déficit en la prestación del servicio, del cuidado de los colombianos y que después de 25 años, al enfrentarse a una situación como esta, la pandemia lo que genera es que se note que no hay una garantía de la gestión social y de la política pública, ¿sí? Entonces es un momento traumático para la salud porque ninguna entidad prestadora de servicio de salud que no sea privada genera unos altos costos y altos trámites que si la economía del país no está activa, obviamente la salud también va a entrar en un déficit, ya que es totalmente privada, ¿sí? Entonces, la salud en este momento es un asunto que debe estar dentro del enfoque de la política pública, ¿sí? Y generar una transformación dentro de la administración y la gestión, porque es una problemática que ya lleva más de 25 años en juego y que es realmente vergonzoso ver a los médicos del país haciendo esfuerzos sobrehumanos y ver cómo las personas mueren por falta de implementos, por falta de recursos. Es uno, transformar los procesos de salud desde políticas públicas en función de una acción de cooperación, es buscar una acción planificada con el Estado colombiano para actuar contra el virus en pro de la población y generar una conciencia sobre las responsabilidades y la transformación del sistema de salud actual. Sabemos nosotros que es una situación bastante compleja, pero entonces es la oportunidad para estructurar mejores acciones del trabajo, buscar nuevas mejoras del mercado en cuestiones de salud para poder atender a las situaciones y generar una capacitación como el impulso de la investigación frente a este tipo de situaciones que implican el COVID-19. Entonces, pues esto ya no es simplemente pensar en el autocuidado, sino que es una cuestión de la gerencia social y de la gerencia del país como tal. Entonces, pues muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Vanessa, y claro que sí, en reflexión frente a lo que acaba de decir la compañera, era pertinente la apertura económica tan temprana, no era mejor esperar un tiempo prudente para que los picos de contagios no fueran tan elevados como ahora están. Son inquietudes que nos quedan y reflexiones. Muchísimas gracias a todos, a nuestros participantes, a nuestra mesa de trabajo, para reflexionar y para como cierre, pues
señor alcalde, alcaldesas, gobernantes y presidente haga bien su trabajo, que para eso gran parte del pueblo los eligió. Muchísimas gracias. Espero poderlos ver en otra ocasión. Gracias por la invitación, espero que nuestros oyentes estén muy bien. Muchas gracias, Gracias. Luis, por la invitación y esperamos encontrarnos en una nueva oportunidad. De igual manera, gracias a usted, Luis, por la invitación y gracias a las personas que nos escucharon en este momento y hacer un poco, pues, un análisis frente a todas las problemáticas que se hablaron en este momento. Gracias por la invitación, Luis. Realmente es un espacio de reflexión que nos permite ver pues las diferentes problemáticas y la importancia de la gerencia social en estos tiempos y nosotros como trabajadores sociales, la gran labor que tenemos. Listo, muchísimas gracias a todas por la participación y gracias a todos los radio oyentes y nos vemos en otra oportunidad.